hubo un par de anuncios muy interesantes, Álvaro. ¿No? Los dos llegaron de parte de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El primero de ellos es que ya se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República. ¿Sabes qué voy a empezar a hacer, Álvaro? Voy a empezar a agarrar todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía, las voy a poner allá atrás, así, con un masking, porque son muchas. No va a haber espacio, Alejandro. Es una cantidad impresionante de denuncias que debe tener. Digo, si nos atenemos al último año, pues serán, no sé, le hemos hablado aquí en fin, bueno, hay dos nuevas denuncias, ahora en contra, son importantes, ahora contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal, contra Genaro García Luna, y una más contra Luis Cárdenas Palomino. Le hemos hablado a usted de este personaje, un personaje pues muy cercano al secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que fue entonces secretario encargado de Seguridad Regional de la Policía Federal, Álvaro. Sí, efectivamente, un personaje cercanísimo, no solamente a Genaro García Luna, sino, ojo, a un personaje clave en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el consejero jurídico Castillejos, Humberto Castillejos, quien fue su cuñado, precisamente. Es decir, no solamente fue poderoso Luis Cárdenas Palomino en el gobierno de Felipe Calderón, como uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, sino también en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con su cuñado, excuñado, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, y hoy Luis Cárdenas Palomino, contra quien se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues es un personaje que trabaja directamente con el propietario de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Y hoy, efectivamente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, fue entrevistado por los colegas a la salida de Palacio Nacional sobre diversos temas, y uno de ellos fue las investigaciones en México contra Felipe Calderón. Santiago Nieto Castillo detalló que se entregó a los fiscales del Distrito Este de Nueva York. Este es un dato muy, muy relevante y es un dato nuevo que Nieto Castillo dice que entregó a los fiscales del Distrito Este de Nueva York que llevan la investigación contra García Luna sobre la corrupción contra justamente Genaro García Luna. Vamos a escuchar lo que dijo textualmente el funcionario mexicano. La corrupción Presentamos dos denuncias relacionadas con el caso del señor García Luna y una adicional vinculada con el señor Cárdenas Palomino, además de que evidentemente se ha proporcionado la información a los fiscales del Distrito Este de Nueva York para el procesamiento del caso. Hemos también pedido información a Estados Unidos para poder ampliar la investigación que tenemos nosotros. Como se ha hecho público, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se descubrió una red de corrupción, pero nos faltaría todavía la información de Estados Unidos, que está vinculado con delitos contra la salud, con narcotráfico. Ahí es importante el tema de haber llevado ya a la Corte de Brooklyn, Álvaro, la denuncia contra García Luna, pero entiendo que también es la de Cárdenas Palomino, porque al final, pues ambos personajes están completamente vinculados. Recordemos que los dos pues sirvieron al expresidente Felipe Calderón, tanto Luis Cárdenas Palominos como Genaro García Luna. Y los dos han sido señalados reiteradamente de pues, ir en el mismo rumbo. A ver, a partir de lo que escuchamos, de lo que dijo Santiago Nieto Castillo, pues son, a ver, la información que sustenta las dos denuncias contra Genaro García Luna ante la Fiscalía General de la República y otra denuncia contra Cárdenas Palomino ante la misma institución de México, es la misma información
por lo visto, que ha entregado a los fiscales del Distrito Este de Nueva York que llevan el caso de Genaro García Luna. Es decir, lo que está haciendo Nieto Castillo es proveer de información a Estados Unidos de la misma manera que está proveyendo de información a la Fiscalía General de la República para que no solamente allá, sino aquí, se le finquen responsabilidades al mano derecha de Felipe Calderón. Eso es lo que yo entiendo a partir de lo que dijo hoy Nieto Castillo. Bueno, él dice claramente que presentamos dos denuncias, una contra García Luna, otra con el señor Cárdenas Palomino. Pero evidentemente, dice él, evidentemente se ha proporcionado la información a los fiscales del Distrito del Este, el Distrito Este de Nueva York, para el procesamiento del caso. Está llevando básicamente el caso también, no me cabe duda que el de García Luna. Lo que me llama ya mucho la atención es que ya va adelantado lo de Cárdenas Palomino, que ya lo están empujando allá también, no solamente aquí. Por eso dice Santiago Nieto Castillo, enseguida, hemos también pedido información a Estados Unidos para poder ampliar la investigación que tenemos nosotros. O sea, hay una cooperación, por lo visto, para desde México entregarle a Estados Unidos información y a la inversa. Si eso es así, pues uno esperaría que efectivamente las cosas están más sustentadas que una simple declaración banquetera como la que hoy ofreció Nieto Castillo a la salida del Palacio Nacional. Bueno, pero le deja, sí, una papa caliente, otra papa caliente a la Fiscalía en las manos, porque pues sí, lo que hemos visto es que pues hay muchos casos que están en manos de la Fiscalía General de la República, pero pues ahí también se movieron mucho más rápido en Estados Unidos. Siempre pasa eso, pero uno esperaría que en esta Fiscalía distinta, nueva, pasara distinto. Ahora, también hay que decir, no es que esté defendiendo yo al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pero como en otras ocasiones se ha planteado aquí, no es lo mismo presentar la denuncia que investigar esa denuncia, generar no solamente un cúmulo de información, sino judicializar esa investigación y plantearla a un juez para que ese juez eventualmente libre las órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados. Sí hay un nivel de complejidad diferente. Lo cierto es que por lo menos Nieto Castillo ha inundado de denuncias la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República pues no ha avanzado como se esperaría. A ver, en esta palma de la mano, Álvaro, vamos a poner 5 casos en manos de la Fiscalía que si yo fuera fiscal, gracias a Dios no lo soy ni lo seré nunca, si yo fuera fiscal por razones políticas, no, espérate, no, por favor, no ahorita, ahorita no. Bueno, porque por razones, digamos, políticas y demostrar eficiencia, yo le habría puesto un poquito de acelerador. Medina Mora, primero. Carlos Romero de Champs, seguro. Acabamos de hablar de él, del consejero jurídico de presidencia, Humberto Castillejos. Y luego Genaro García Luna y una más, Álvaro. Emilio Lozoya. Felipe Calderón. Ah, bueno, sí, pero para hablar de las que ya se presentaron ante la Fiscalía, Emilio Lozoya. Ok, Emilio Lozoya, Humberto Castillejos, Carlos Romero de Champs, obviamente Genaro García Luna y... Sí, Carlos Romero de Champs. Y creo que ya ahí están los 5 personajes. El propio Santiago Nieto Castillo ha presentado denuncias contra el ex procurador general de la República, el último procurador general de la República, Alberto Elías. Claro.
Claro. Y hay más denuncias que ha presentado, pero no hemos visto absolutamente nada después de un año. Uno entiende que por la emergencia seguramente bajó el ritmo de trabajo en la fiscalía, pero pues nada, hemos hablado con el propio fiscal Gers Manero y él ha sido muy cauteloso en hablar de las denuncias que se están procesando, en particular las que involucran a Enrique Peña Nieto, solamente para el caso de Lozoya, pero no ha habido absolutamente nada. Esa es la verdad de las cosas. Sí, bueno, antes de abundarle un poco más de información, le recuerdo que la conferencia de prensa está desarrollándose en este momento en Palacio Nacional, la conferencia del sector salud, y como le hacemos todos los días aquí, le vamos a hacer un resumen. Ahí está la conferencia, si usted nos está viendo en televisión o nos está siguiendo por YouTube, podrá ver imágenes totalmente en vivo de la conferencia en Palacio Nacional, de la cual siempre aquí le hacemos un resumen con lo más importante, incluyendo lo último que se dice en esta conferencia. El 6, retomando el tema, Álvaro, de Santiago Nieto, la Fiscalía y el mismo Genaro García Luna, efectivamente, en La Palma nos faltaba uno de mencionar, Eduardo Medina Mora. Sí. Lo mencionamos en la primera vez que lo contabilizamos. Eduardo Medina, bueno, recordemos que el 6 de mayo, Álvaro, le da una entrevista, el 5 le da una entrevista y se publica el 6 al diario español El País. Santiago Nieto ahí le dice que una de las agencias de Estados Unidos le recomendó revisar la conexión entre García Luna y Eduardo Medina Mora, que son dos personajes de la mano de Felipe Calderón. Así nomás lo voy a poner, porque eso hay que decirlo, pues no estaban flotando ahí sin liderazgo, no, tenían un líder y ese líder era Felipe Calderón. Lo que dice Santiago Nieto es que una de las agencias de Estados Unidos les recomendó revisar la conexión entre García Luna y Medina Mora que hubo al inicio del sexenio de Felipe Calderón, y luego él dice textualmente, después se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Luna, encontramos la red de contrataciones, dice él. Sí, ese es un dato muy, muy relevante. Muy. Usted que nos escucha, téngalo muy en cuenta. Bueno, la investigación contra García Luna en México, acuérdese usted, comenzó siguiendo el rastro de presuntos actos de corrupción. Primero se detectó que la empresa Black del exsecretario de Seguridad Pública había sido contratada por varias instancias del Estado mexicano, que inclusive él como secretario de Seguridad Pública le había adquirido en 2008 un programa, Nice Track, que era de tecnología israelí y que fue vendido por quienes después se convertirían en sus socios comerciales y financieros. Carajo, pues la UIF también detectó otra empresa relacionada con García Luna, esta es Nunvav, que fue construida de todos los países. ¿Cuál le gusta? ¿De dónde le gustaría que fuera construida una empresa de Genaro García Luna? Bueno, pues si no era en Aruba, pues tenía que ser en Panamá, ¿sí? En Panamá hace esta empresa cuando todavía era un funcionario del gobierno de México. En 2000, de Vicente Fox, en 2005 se abre esta empresa en Panamá, Nunvac, y comienza a operar en México poquito antes, para ser discretos, Álvaro, poquito antes de que dejen el poder, de que salga Felipe Calderón del poder. Empieza a operar en 2011 y recibe durante la administración anterior, fíjate nada más, 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares en adjudicaciones directas por parte del sistema penitenciario. Bueno, pues de ahí viene su lanita que tiene guardada, no del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, como se ha dicho. Pues él ya tenía su negocito. Claro, lo tenía medio escondidito,
lo constituye en Panamá en 2005, cuando era el jefe de la AFI, de la PGR, justo cuando se hizo el montaje aquel de Florence Cassés, que hace el montaje que genera un conflicto internacional con Francia y uno de cuyos participantes, por cierto, Israel Vallarta, acaba de ser internado a un hospital de Guadalajara porque sigue preso en el penal de Puente Grande allá en Jalisco, sin sentencia todavía. Y bueno, usted recuerda aquel montaje en el que participó de manera estelar Carlos Loret de Mola, este conductor que ya no está en Televisa, y que, bueno, en aquel año, en 2005, pues García Luna crea su empresa en Panamá y comienza a operar hasta 2011, un año antes del fin del gobierno de Felipe Calderón, y según la Unidad de Inteligencia Financiera, pues recibió pues contratos muy jugosos, por ejemplo, por más de 2.660 millones de pesos, Alejandro. Y sin embargo, apenas el 4 de mayo, hace unos días, Santiago Nieto Castillo adelantó que se solicitó al gobierno de Estados Unidos, y hoy lo ratificó, la información que vincula a García Luna con el tráfico de drogas y los cárteles, particularmente el cártel del Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán y el Ismael El Mayo Zambada, que sigue pues como si nada.